Bien, saludo al profe Elías Galarza y esto es respondiendo a mis suscriptores y seguidores. ¿Qué tal? Profesor, ¿la historia es ciencia o es disciplina? A ver, la definición de historia es que es una ciencia social, que es una ciencia, un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados con valor universal y que tiene hipótesis, teorías. En el caso de la historia, como los elementos son el objeto del estudio es el hombre, los elementos es el tiempo y el espacio, la historia es una ciencia social, claro. Más bien, la historia tiene disciplinas, como la cronología, que estudia el tiempo, la paleografía, que estudia la escritura antigua, la genealogía, que estudia los linajes, las dinastías, blasonería, que estudia los escudos, las armas, la iconografía, que estudia las imágenes y un largo etcétera. Entonces, por supuesto que es una ciencia social, ¿no? Diferente a la ciencia pura que son las matemáticas y la lógica. Profe, la primera moneda del Perú, ¿qué tal, Humberto? Bueno, como ustedes saben, en el periodo prehispánico, las culturas peruanas moneda no tenían. Sí, un tipo de moneda. De todas las culturas prehispánicas, la cultura chincha, y esto es un descubrimiento reciente, tuvo escritura, un tipo de moneda llamado achitas de cobre. ¿Ya? Lo usaban la cultura chincha y la cultura chimú, especialmente chincha. Pero es un tipo de moneda, porque la moneda tiene sus características, ¿no? Entonces es un tipo de moneda. Y con el incanato no, tampoco hubo moneda. Entonces, la primera moneda lo trajeron los españoles, se llama el peso ensayado y tenía como símbolo la columna de Hércules. Entonces, el peso ensayado, estimado Humberto, el peso ensayado, la primera moneda. Luego, cuando Perú se independiza, el peso se convierte en peso peruano, o sea, el peso español ensayado se convierte en peso peruano. Y con el gobierno de San Román se convierte en el sol peruano. Interesante, Humberto. Estimado Jaro, no te preocupes, no te preocupes. Gracias. Anímese a hacer sus preguntas. Y ya sabes que si no te respondo, vuelve a preguntar porque a veces se juntan las preguntas. Gracias. Pero haz tu pregunta, estimado. Haz tu pregunta. Profe, ¿algún libro sobre el conflicto interno dirás sobre el terrorismo, estimado August? De Gregory es uno de los grandes expertos de Sendero Luminoso. Justo hoy estaba leyendo de un sacerdote sobre su experiencia en Huancavelica y su experiencia con el grupo terrorista de Sendero Luminoso, ¿no? De los arrepentidos, porque en la época de Fujimori, en el 92 existía una ley, la ley del arrepentimiento, donde si un terrorista se arrepentía de su condición y daba información valiosa, el gobierno de Fujimori de alguna forma beneficiaba, ¿no? Incluso cambiándote de identidad. Profe, la historia cambia según quien escribe el libro. Qué interesante. A ver, Eric, vamos a hablar de la historia universal, ¿ya? Vamos a hablar de la historia universal. Ya vamos a responder a la pregunta, si la historia cambia según quién escribe el libro. Vamos a ver. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y se entra a la época de la Guerra Fría, ¿qué sucede? Que la historia gira en torno a ese contexto de la Guerra Fría. Entonces, hay historiadores, vamos a decir, pro-marxistas, que sostienen que la historia era la lucha de clases, ¿no? Perú mismo estuvo influenciado por esa ideología. Y había el otro grupo que decía que no, que la historia es del capitalismo, etc. Pero cuando termina la Guerra Fría, en 1991, con la desintegración de la URSS, ¿qué sucede? Los historiadores de la época, como Fukuyama, sostienen que, con su libro El fin de la historia, sostiene que se culminó las ideologías. Entonces surge una corriente desde 1991, cuando acaba la Guerra Fría, donde comienzan a emerger nuevas teorías. Por ejemplo, Huntington escribe El choque de las civilizaciones, donde él propone que al acabar la Guerra Fría
al no haber un conflicto entre socialismo y capitalismo, o si quieres comunismo y neoliberalismo, el nuevo choque de las civilizaciones va a ser entre el Islam y la religión occidental, o sea, contra Estados Unidos como representante. Entonces surgen nuevas propuestas. Entonces, lo que tú me preguntas, estimado Eric, la historia cambia de acuerdo al contexto que se vive en ese momento. Hoy todavía no se define qué estamos viviendo, aún estamos dentro de la globalización, que es el mundo sin fronteras, estamos dentro del nuevo orden mundial, donde quienes dirigen la economía son el G7, pero el haber emergido a China como potencia mundial está cambiando la historia. Y hoy se habla ya no de países del G7 que tienen el control, sino del mundo multipolar. Entonces, Eric, la historia cambia de acuerdo al contexto. Interesante pregunta. Bien, si no te respondo, por favor, reescríbeme. ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto. Profe, ¿en el Perú hay trabajo para los historiadores? A ver, estimado señor Tapia, un historiador puede trabajar como, claro, a veces uno cree que el historiador solamente puede hacer trabajo de archivo, revisando archivos, conservando archivos. Otros creen que no, que se resume en enseñar en las escuelas. Ahora, imagina que eres, en el caso de historiador, un docente. Tienes diferentes niveles, secundaria, nivel pre, o el más común que es el nivel universitario, o de repente maestría. Ahora, puedes hacer investigaciones, puedes ser el que revisa los libros, corrector de libros, por supuesto que hay trabajo. O incluso puedes trabajar en una ONG vinculado a una problemática social. Entonces, claro, por supuesto que hay trabajo, por supuesto. Si eres bueno en tu campo, si no eres bueno, ¿qué te puedo decir? Profesor, ¿Huáscar hubiera derrotado a los españoles? A ver, nuevamente recalcamos que la historia se analiza de acuerdo a lo que fue. Pero nos gusta pensar en qué hubiera pasado si Huáscar hubiese derrotado a Atahualpa. A ver, Ibra, vamos a seguir tu pregunta. No creo que Huáscar hubiese derrotado a los españoles, pero lo que sí creo es que Huáscar hubiera tenido otra forma de final. De repente no tan como Atahualpa, ¿no? No rogándole que vea por la familia, o entregando en el caso de Atahualpa a su hermana para que se case con Pizarro, algo así. No me imagino con Huáscar, de repente me equivoco, pero el final sobre todo. Pero sin ser determinista ni pesimista, creo que la suerte del Tahuantinsuyo estaba echada, por todo lo que le pasaba a América, ¿no? Lo que se llama la expansión europea. Interesante la pregunta. ¿Qué tal, estimado? Gracias a los tiempos, ¿no? A los tiempos. Igualmente, esto de las redes es pero fascinante. 2012, un año maravilloso, ¿ah? El apogeo de ASEM. Profe, ¿es cierto que al leer en voz alta ayuda a mejorar la tartamudez o es un mito? No, Iván Sánchez, por supuesto, por supuesto. Te cuento la historia, o como digo, ¿no? Te cuento una historia. Uno de los más grandes oradores se llama Demóstenes, ¿ya? Y Demóstenes, eso tú lo puedes leer en Plutarco. Plutarco es un escritor clásico que escribió Vidas Paralelas. Son biografías cortas. Demóstenes era tartamudo, y cuando daba su discurso se burlaban de él. Entonces él se prometió a sí mismo ser el mejor orador. ¿Qué es lo que hacía? Primero practicar, vamos a decir, en su casa solo, y después ponerse como piedritas, claro, piedras limpias, en la boca y empezar a hablar. Hoy se aconseja ponerse un lapicero debajo de la lengua y hablar. En todo caso, hablar, hablar y hablar. El hablar constantemente es como un entrenamiento y haces que tu voz sea más fluido. Entonces, por supuesto, hay que leer en voz alta y mejor si tienes un espejo. Esto me recuerda, Iván, a otra promesa que hizo el famoso Benjamín Disraeli. Benjamín Disraeli
fue ministro de la reina Victoria, Benjamín Disraeli consolida el imperio del Reino Unido en el contexto de la guerra con Chile en 1879 o imperios coloniales. Justo acá tengo su biografía, curiosamente, de Benjamín Disraeli. Acá está, ¿no? Benjamín Disraeli. Y Disraeli, cuando dio su discurso, también tuvo el problema de la tartamudez o espasmofemia. Y se burlaron de él. El Parlamento británico es bastante exigente y él también se hizo una promesa como Demóstenes: mi próximo discurso me oirán sorprendidos. Y al igual que Demóstenes, Disraeli comenzó a aprender oratoria, y así como Demóstenes fue hasta la actualidad el mejor orador del mundo, el ateniense Demóstenes, su obra se llama Filípicas, donde advierte la amenaza de Macedonia con Filipo, el padre de Alejandro Magno, y Disraeli fue el mejor orador en su época. Entonces sí, si puedes conseguir el libro de Cicerón, se llama De la Oratoria, libro que he leído hace muchos años. Él aconseja que el orador debe tener un tipo de acento, debe memorizar lo que dice y debe tener esa pasión en el discurso. Y obviamente practicar frente a un espejo. Es lo que te puedo decir, estimado Sánchez. Interesante, pero no, sí, hay que leer en voz alta. Y los ademanes, aunque no hay que exagerar en los ademanes, ¿no? Como exageraban algunos personajes. Mussolini es el que más exageraba con las manos, ¿no? Bueno, italiano, ¿qué más se le puede pedir? Profe, los historiadores peruanos nos mintieron, nos cuentan la verdad. ¿A qué te refieres, Arequipa de antaño, en que nos mintieron? A ver, pon un tema específico. Ah, ¿qué tal, estimada? ¿Qué tal de lógica? Saludos, estimada Ana María. Claro, como prometí, aquí estamos, ¿no? En vivo. Wow, ya somos 4000K. No, Saúl, yo soy docente, yo estudié pedagogía. No soy historiador, ¿no? Yo estudié pedagogía. Por favor, si no te respondo al momento, ten paciencia y repregunta. Entonces, no, yo soy docente. Con orgullo, ¿no? Profe, ¿por qué en el Perú los libros cuestan tan caros? Por los impuestos. Y porque tengo entendido, en otros países el gobierno subsidia, o sea, paga para que el libro cueste menos. Por eso en Europa, ¿cuánto cuesta un libro? 4 euros, 10 euros, que es como decir 10 soles, originales. Entonces, los gobiernos subsidian. Aquí no le cuesta nada a un gobierno subsidiar. Pero parece que hay un afán, hablando así claramente, de que el pueblo no lea, ¿no? Y nosotros no hacemos el esfuerzo de leer, salvo ustedes que son la excepción. Bueno, explicado, ¿no? En otros países subsidian y los impuestos, los tributos son mínimos. Aquí, como si el peruano leyera, le cobran. Y eso que la ley del libro ha hecho que el libro no cueste tan caro, sino costaría mucho más caro. Interesante. Profe, ¿cómo definiría la historia en una sola palabra? Buena pregunta, Milagros. Lo he pensado, ¿ah? La historia es la vida. Y la vida tiene un pasado, un presente y un futuro. La historia es la vida. No hay vida, no hay historia. Roma ya fue, pero queda su pasado, que lo recordamos. Historia es vida, y la vida es presente, pasado y futuro. Te lo defino con una palabra, la vida, la existencia. Interesante, bonita pregunta. No sé si te convencí con esa palabra. Ah, y otra palabra más, infinito. La historia es infinito. Impresionante la historia. Jonathan, estoy preparando un contenido de Tartaria, ten paciencia. Profe, ¿qué faraón pudo conocer a Moisés y si está en un museo esa momia sería fantástico? Ah, ya, a ver, estimado Antonio. Lamentablemente no existe una prueba contundente del nombre de Moisés en la arqueología egipcia, hablando las cosas claras. No existe en la arqueología ni en los papiros de Egipto el nombre de Moisés ni nada que se parezca.
Eso no quiere decir tampoco que no exista, sino que eso es raro. Pero la Biblia sí habla extensamente de Moisés y señala que Moisés coincide con la época de Ramsés. Entonces Moisés es de la época de Ramsés, allá por 1270. Ahora, nuevamente, el hecho que no encuentren ninguna evidencia de Moisés no quiere decir que no exista. Y te pongo un ejemplo. Alejandro Magno, cuando conquista el mundo, los historiadores te van contando todas las conquistas de Alejandro Magno, a los fenicios, con los persas, con la India, la liberación de Egipto, pero cuando Alejandro Magno pasa por Palestina, no habla nada ni menciona a los judíos. Tú puedes constatar leyendo a Quinto Curcio, Arriano, Pseudo-Calístenes y Plutarco. Eso no quiere decir que los judíos no existían, o los hebreos, por supuesto que existían. Ahora, pero si lees Macabeos, libro de la Biblia, allí te cuentan con lujo de detalles lo que hizo Alejandro Magno cuando entra al templo de Jerusalén. ¿Por qué los judíos, los hebreos, sí hablan de lo que hizo Alejandro Magno en Palestina, Jerusalén, y por qué los griegos no? Eso podría promover un debate interesante. Bueno, es lo que te puedo decir, estimado Antonio. Los egipcios no hablan de Moisés, pero es de la época de Ramsés II, Moisés. ¿Pero usted cree que en unos años se recomiende aprender chino en vez de inglés? No. ¿Sabe por qué, estimado Martinto? He investigado un poco el tema. El chino es muy complicado. Muy complicado. Para que un escritor chino escriba decentemente, tiene que aprender como 3000 sílabas. Y eso es titánico. Incluso más. Entonces, escribir bien en chino te toma muchos años. En cambio, tú puedes escribir en inglés bien a los 18 años. Hay muchos escritores jóvenes que a los 18 años escriben y ya se convierten en bestsellers, sus libros. Varios escritores han sido bastante juveniles, pero a ver, escribe a los 20 años en chino y que te vuelvas conocido, no es imposible, obvio que no, pero es bien difícil. Hay una escritora de apellida Xiaoping, no sé si es pariente de Deng Xiaoping, que se hizo conocida, pero esta era pues autodidacta. Entonces, y con 20 años. Pero es muy complicado el chino, entonces no podría ser el chino como un idioma, como segundo idioma, no. Es más, si tú le preguntas al chino si en verdad preferiría hablar chino o inglés, te diría inglés. Pero no se lo cuenta a nadie. Interesante. Estimado Sebas, gracias, ¿no? Profesor, usted me enseñó, gracias a usted me interesa más la historia, gracias. Es a ti mismo, es tu esfuerzo. Sí, el cuidado con el clan. Profe, la historia de Suiza no coincide con los descubrimientos del microscopio, ellos ya fabricaban relojes. Pero lo que pasa, estimado vocalizador, es que en Europa, vamos a decir que los países que monopolizan la historia, que concentran la historia, ¿quiénes son? Inglaterra, Alemania y Francia. Por ahí Italia, por ahí España, por ahí Rusia. Pero muy poco se habla de Holanda, por ejemplo, hoy Países Bajos, que fue una potencia económica de la banca en el siglo XVII, XVI, y muy o casi nada se hablo de la historia universal de Suiza, ¿no? Repito que es como que esos países mencionados, Alemania, Francia e Inglaterra, tienen el monopolio. Entonces, claro, Suiza tiene su aporte. Solo que el hecho de ser un país mediterráneo, hablo de Suiza, de aparecer un poco tarde, como que un poco lo ponen a un costado. Ahora, el suizo es feliz de que no hablen de él. Recuerda que Suiza es el país de los bancos. Y como que ellos prefieren ser muy discretos. Y les conviene la discreción, ¿no? Pero claro, Suiza tiene grandes aportes. Los Países Bajos como Holanda. Todos en general de Europa. Pero ya sabes que los que monopolizan la historia son Alemania, Francia y Inglaterra, te guste o no. Gracias por sus presentes. Gracias. Profe, ¿qué pasaría si Fujimori se postula a la presidencia? No creo, No creo. Aunque está de moda ser candidatos longevos, en Estados Unidos ya es casi un hecho que Trump va a ser otra vez candidato. Y Trump se acerca a los 80 años. Y Biden quiere reelegirse, el tío Joe Biden. Y Biden tiene, si no me equivoco, 81 años. Eso se llama gerontocracia, geros, anciano. Entonces,
está de moda ser candidato anciano. ¿Ah? Kuczynski fue presidente a los 70 y tantos años. Entonces, Fujimori no sería novedad, pero no creo particularmente que él sea candidato. No creo. Y no creo que gane. No creo. Entonces, ya te respondí. Profe, ¿cómo te das cuenta que es tu pasión algo? A ver, Platón decía que una de las causas de por qué se estudia tantos cursos en el colegio, ya en la época de Platón, Platón el filósofo, ya en la época de Platón, ya los griegos aprendían varios cursos, creo que 8 o 9. Y Platón decía que una de las causas de por qué un niño ateniense debe aprender tantos cursos es para que de los cursos que estudia, música, gramática, retórica, historia, etcétera, el curso que él se siente más capacitado, que siente pasión, vocación y de fácil aprendizaje, eso debería seguir. Entonces, eso te puedo decir, ¿no? En el colegio, por ejemplo, estimado Edmond, ¿qué curso te apasionaba? Por ello puede ser de repente algo vinculado con el arte. Entonces, ya en el colegio tú más o menos sientes una inclinación. Ahora, no necesariamente, pero normalmente sí. Yo en el colegio no puedo negar que era bueno en letras, ¿no? En historia era bueno, no puedo negar. Pero también era bueno en matemáticas, aunque no lo creas, sobre todo aritmética, aunque no lo creas. Entonces ya el colegio te da pautas, ¿no? Y tú te das cuenta porque te fascina lo que estudias. Yo he conocido amigos que la literatura los fascina, pero de manera increíble, a mí también. Química, tengo amigos que son ingenieros químicos, pero la química es la ciencia, ¿no? La física, ni hablar de las matemáticas. Bien, profe, ¿Gonzalo Pizarro hubiera logrado la independencia del Perú? No, pues Rafa, Gonzalo Pizarro, no. El hecho de que él se hubiese querido separar de España, porque con Gonzalo Pizarro se inicia la segunda fase de la guerra civil entre españoles, eso no quiere decir que con Gonzalo Pizarro Perú hubiese logrado la independencia. No, la época es muy temprano, estamos hablando de 1546. Lo que hubiera hecho él es crear un gobierno autónomo, separado de España, pero España, por el oro de Perú, no hubiese permitido. En caso que Gonzalo Pizarro hubiese ganado la segunda fase, España hubiese mandado refuerzos. Entonces era muy ambicioso el gobierno de Gonzalo, el plan de Gonzalo Pizarro, ¿no? El encomendero rebelde. Interesante, ¿ah? Pero no. Pero sí hubiera sido un gobierno interesante, ¿no? Un gobierno sui generis, original. Gracias. Bienvenidos a sus presentes. Ya voy a poner mi QR, ¿ah? Claro, estimado Sam, o estimada Sam, estimado, claro, hace años, Prolog, gratos recuerdos de Prolog, buenos estudiantes. Profe, aquí en Perú, ¿qué buenos oradores tenemos? En política, Alan García, pues. No conozco un político